Buenos días. Continuando con esta sesión de nuestras jornadas de pediatría, tenemos el placer de presentar la siguiente exposición que va a estar a cargo de la profesora doctora María Elena Pérez y que va a hablar de consultas frecuentes en ortopedia, cuándo derivar. La profesora doctora María Elena Pérez es profesora directora de la Clínica de Ortopedia y Traumatología Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, es la jefa del servicio de ortopedia pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rosell y una gran amiga de los pediatras y con la que contamos siempre y le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Adelante, María Elena. Bueno, muchas gracias, Mónica, y por supuesto muchas gracias, como siempre, a la Sociedad Uruguaya de Pediatría, con la cual tenemos un muy buen vínculo y siempre queremos seguirlo mejorando. Bueno, para esta ocasión lo que me pidieron fue hablar un poco lo que siempre nos piden, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las consultas frecuentes que nosotros vemos que recibimos de los pediatras y que de repente estaría bueno retomar para ver qué es lo realmente patológico, qué es lo que puede esperar, qué es lo que es parte del crecimiento? En este caso vamos a hablar de la columna, de algunas causas de dolor en la columna, de la escoliosis, porque más allá de que de repente ustedes, incluso yo muchas veces no la trato, me parece que está bueno tener los parámetros para los cuales podemos hacer un tratamiento u otro. Vamos a hablar del pie plano o el pie plano valgo. Vamos a hablar de algunos desvíos angulares de los miembros inferiores, que significa genu-varo, geno-valgo, marcha en intrarrotación. Y si nos da el tiempo, vamos a hablar algo de dolores de crecimiento. Entonces, con respecto a las alteraciones de la columna. Bueno, pido disculpas si miro o no miro alguna cámara, porque esto es totalmente nuevo para mí. A mí me gusta estar con la gente, porque además voy viendo si ponen cara de no estoy entendiendo nada, o qué bien que está, y yo me nutro un poco de eso, pero bueno, veremos cómo hacemos. En realidad el dolor de espalda en los niños y adolescentes tiene una prevalencia que para algunos artículos es enorme, casi el 60%, para otros es menos del 10%. Se puede dar en cualquier edad, el dolor de espalda se puede dar en cualquier edad, pero es más frecuente en la adolescencia. En ambos sexos, niñas o varones, a veces se plantea más en los varones por la cantidad de ejercicio que hacen, pero ahora las niñas también están haciendo ejercicio y deporte muy importante. Se plantea en algunos trabajos que hasta el 30% de la población va a tener o va a experimentar algún tipo de dolor de espalda en su adolescencia. Los factores de riesgo son muchísimos, todos los que queramos. A mayor edad, mayor dolor en columna, a veces el sexo femenino, el aumento de peso, la historia familiar, tabaquismo, aumento de la actividad física y deportes, distrés psicológico, trabajo manual, el cargar mochilas pesadas. Siempre es una pregunta de las madres y de las maestras, ¿cuánto pueden cargar los niños? Pero dentro de esto es importantísimo valorar el aumento de peso del niño, que en la adolescencia generalmente tienen un aumento de peso, el aumento de la actividad física y deportes competitivos y cargar mochilas pesadas. ¿Cuánto es mochila pesada? Se plantea que hasta el 10% del peso del niño se puede cargar en una mochila que use las dos tiras, que use los dos hombros. Si no, la valijita con rueditas. Lo que pasa es que a veces a los niños no les gusta. Es importante valorar el factor clínico del cual es causa la consulta. Por ejemplo, cuando cambia las tareas habituales que hace, si la historia del dolor es nocturno, si es mecánico, o sea, si el dolor aparece con el ejercicio,
Y en el examen físico es importante destacar la parte general, el estado general del niño, la actitud, la movilidad que tenga, descartar causas viscerogénicas también y vasculogénicas del dolor. No todo dolor de espalda aparece en la espalda ósea, vamos a decir. Y también no olvidarse la parte del dolor psicogénico. Bueno, dentro de la etiología del dolor de espalda tenemos un montón de patologías que pueden darlo. La espondilolisis y listesis, la cifosis o enfermedad de Scheuermann, de estas dos es de las que vamos a hablar. Pero también hay hernias discales en los adolescentes o deslizamientos del anillo apofisario cuando hay un traumatismo importante. Infecciones, las espondilodicitis, que se dan en niños más pequeños, entonces por eso les dije, no es solamente el adolescente que puede tener dolor de espalda. También, por supuesto, los tumores y, como dije, el dolor de origen psicógeno. Pero, en forma general, les digo, la escoliosis no es generadora de dolor. Después lo vamos a ver un poco mejor, evidentemente, pero la escoliosis no genera dolor, porque muchas veces nos mandan que le encontraron algún tipo de escoliosis, después veremos qué es lo que llamamos escoliosis, y dolor, y en realidad no, una cosa generalmente no tiene que ver con la otra. Entonces, de lo que dijimos que vamos a hablar de espondilolisis y espondilolistesis y Scheuermann. ¿Qué es la espondilolisis y la espondilolistesis? La espondilolisis es la falla en la unión entre el cuerpo de la vértebra y la zona posterior articular. Es lo que en donde está la pars interarticular, que ahora lo vamos a ver. Espondilolistesis, tenemos dos pars interarticulares a nivel posterior. Hay una listesis cuando la lisis es bilateral y se puede producir un deslizamiento de la vértebra, tanto para adelante como para atrás, más frecuentemente para adelante. Entonces, ahora, no sé si se va a ver, bueno, pero está marcado ahí, la pars interarticular, entonces es esa zona que es más fina, que está en la zona de las articulaciones, no del cuerpo vertebral. Esa es la pars interarticular, entre la articulación superior, que va a ir con la vértebra superior, y la articulación inferior, que va con la vértebra inferior. Y esa es una zona más débil de la vértebra. El diagnóstico, en realidad, por supuesto que hay que hacer una historia clínica completa, un examen físico completo y estudios de imagen. Generalmente, lo que tienen los niños es dolor por inestabilidad espinal. Si hay una espondilolisis, una espondilolisis bilateral con una listesis, hay una inestabilidad, una lumbalgia crónica generalmente, no es aguda, es crónica, empieza en forma muy leve y puede tener o no componente radicular, que no es lo habitual que tenga un componente radicular. Generalmente es el dolor a nivel de la espalda y de la espalda baja, a nivel lumbar. Como ven en la foto, tiene un trastorno postural con una cifotización de la columna lumbosacra y un aplanamiento a nivel de los glúteos. Si ustedes ven, incluso esta niña flexiona las rodillas porque hay una alteración de los músculos isquiotibiales, el sacro se va un poco hacia atrás y aplana la parte de la curva lumbar baja. Es como si pudiéramos ponerle un vaso a ese nivel. Acá lo vemos mejor con un esquema, cómo está la niña parada. Ven la cifosis lumbosacra o cifotización de esa columna lumbosacra y cómo se moviliza. En este esquema, evidentemente, es el máximo de listesis que puede haber, que se llama ptosis vertebral, que no es lo más frecuente. Y se puede ver
en las radiografías de frente y perfil, que es el par radiológico que nosotros siempre pedimos frente a una columna dolorosa y a una lumbar o lumbosacra dolorosa, pedimos frente y perfil. El perfil es el que está a la derecha de la imagen, que si hay una listesis, si se desplaza la vértebra superior sobre la vértebra inferior, van a ver, como ven ahí en el sector posterior, una diferencia. Y si no, ustedes van a ver que nosotros siempre pedimos las oblicuas, porque en las imágenes oblicuas, en los enfoques oblicuos lumbosacros, lo que vemos es, como está en la imagen de la izquierda, la imagen del perrito. No se ve. A ver si se ve con este puntero. Acá, la imagen del perrito, la cabecita, el hocico y el cuerpo, que si ven el de arriba está completo, y en este de acá, en el cuello, no existe el cuello. Eso significa que hay una listesis. Perdón, una lisis en la oblicua y una listesis acá en el perfil. Por eso ustedes van a ver que muchas veces nosotros pedimos oblicuas. ¿Qué otro examen podemos pedir que nos ayuda cuando no es clara la radiografía? Porque muchas veces no son claras las radiografías y las oblicuas menos. El centellograma óseo. El centellograma óseo es captante en lesiones recientes o en lesiones difíciles de ver en las radiografías. Nosotros se acuerdan que siempre dejamos el centellograma óseo para cuando no sabemos qué es lo que estamos buscando algo, pero no sabemos bien la ubicación. El centello nos mejora eso y tiene mayor sensibilidad cuando tiene SPECT-CT. Pero en las lesiones crónicas, cuando hay bordes esclerosos, es muy bajo el porcentaje de positivos. La tomografía ocasionalmente nos puede permitir confirmar el diagnóstico, pero cuando tenemos tomografías de cortes finos y además tenemos que decirle al imagenólogo qué es lo que estamos buscando para que él vaya también a buscarlo y a cortar. Y la resonancia generalmente en esto no nos sirve, porque si hay un componente más agudo o subagudo con inflamación, nos tapa todo. Eso sobre todo la dejamos para ver el compromiso discal y para ver el canal. Aquí vemos una tomografía con corte fino, con la rotura, porque en realidad algunos le pueden decir que es una fractura, pero en realidad no es una fractura por el componente agudo de una fractura, una lesión, sino es un componente crónico de lesión. Y el tratamiento en general, y cuando son asintomáticos, es control clínico anual y no limitación de la actividad física, pero sí evitar ocupación en tareas pesadas o mejorar la forma que levantan peso, por ejemplo. Y la actividad física, siempre decimos que no la limiten o que no la retiren, pero sí hay que estimular la actividad física, hay que estimular el deporte sin impacto como la natación, que es de los deportes más importantes, más interesantes, porque genera un aumento de la masa y el tono muscular, pero sin gravedad. A veces algunos dicen que si tienen mucha listesis puede ser agravante, pero teniendo un buen componente abdominal, de músculos abdominales, puede ser bueno. Además, la natación le da mayor confianza al niño, estimula su independencia. La doctora Pujada se ríe porque tanto ellas y su familia y yo también somos muy hinchas de la natación. Y además, ahora, actualmente, en la mayoría de las localidades de Montevideo y del interior del país, hay piscinas municipales, hay piscinas gratuitas. Cada vez están techando más las piscinas, entonces sería interesante estimular el ejercicio y no quitárselo. Y después, bueno, a medida que son más sintomáticos o que el deslizamiento es mayor, evitar los deportes de contacto, evitar la hiperextensión, la araña, por ejemplo, yo no los dejo hacer los ejercicios que hacen hiperextensión. Y bueno, y después puede llegar a tener tratamiento quirúrgico, que no es lo que importa acá.
Con respecto al otro, dolor de espalda, pero ese ya es más, generalmente más a nivel torácico, es la cifosis o enfermedad de Scheuermann. La enfermedad de Scheuermann es una cifosis generalmente torácica, que lo que hace, lo que le pasa es, la etiología es desconocida, pero lo que pasa es, hay un aplastamiento de las vértebras, que es más de una vértebra acuñada, y que forman una cifosis de más del 45 grados. ¿Cómo medimos la cifosis? En un perfil con la vértebra más acuñada, vamos a decir, en el borde superior, y la vértebra más acuñada de abajo en el borde inferior. Es de etiología desconocida, generalmente son adolescentes, también, que empiezan con dolores, tienen generalmente, que me olvidé también, bueno, no en la listesis no hay antecedentes familiares, sí en la escoliosis, pero en este caso la cifosis es rígida y se acompaña, tiene un rango muy corto, muy cortito, ahí lo ven, ¿sí? Tiene un rango muy corto de cifosis y es rígida. Cuando ellos hacen la maniobra de Adams, tienen su cifosis, y cuando se levantan tienen su cifosis. A veces incluso nosotros le hacemos radiografías, si ustedes ven acá, se le hace radiografía que intenta hacer en hiperextensión y no se logra movilizar bien. Y como compensatorio, compensan con una hiperlordosis lumbar. Las radiografías son igual, frente perfil de columna panorámica o espinografía, que la espinografía en un solo rayo, vamos a decir, nos ve desde el mentón hasta las caderas, y tomografía o resonancia si tiene sintomatología neurológica nada más. Y el tratamiento puede ser solamente control clínico, tonificación de los músculos paravertebrales, también mejorando toda la parte de hiperextensión y flexibilización, y puede llegar a tener también tratamiento quirúrgico o tratamiento con corsé. El problema del corsé en este caso es que es un corsé, el corsé de Milwaukee, que va desde el mentón, y pocos adolescentes toleran esos corsés. En cuanto a la escoliosis, vamos a hablar un poquito. Como definición, la escoliosis es una deformidad tridimensional que, por definición, por el Scoliosis Research Society, tiene que ser una curva mayor de 11 grados. Las curvas las vemos en el frente, ¿verdad? Pero la escoliosis es tridimensional. ¿Qué significa? Que no solamente vamos a tener estas curvas, que las vamos a llamar por el lugar. Nosotros, acuérdense que las radiografías de columna son las únicas radiografías que nosotros, los traumatólogos, vemos como si viéramos al paciente de atrás. Todas las demás radiografías las vemos como si viéramos al paciente de adelante, pero en la radiografía de columna nosotros la vemos como si fuera de atrás. O sea que este sector de acá es el izquierdo y este sector de acá es el derecho, ¿de acuerdo? Al revés que el resto de las radiografías. Y las nombramos, por ejemplo, en este caso, sinistroconvexa o dextroconvexa a nivel torácico. Las marcamos en el frente, también borde inferior de la que se curva más, borde superior de la que se curva más, tanto torácica como lumbar. Pero acuérdense que es tridimensional, por lo tanto, en el frente nosotros vamos a ver también rotación de los cuerpos. Entonces nosotros podemos clasificar o plantear, esto es una actitud escoliótica porque solamente se ve en el frente, puede tener una curva pero es menor de 11 grados o menor de 10 grados y además corrige con maniobras, o estructural, que es la real escoliosis con mayor de 11 grados de curva, rotación, acuñamiento y una movilidad que al principio es importante, o sea, puede corregir y después ya no. Y dentro de esas escoliosis estructurales tenemos las idiopáticas, que son las más frecuentes y son las que más vamos a ver, dentro de ellas la del adolescente, y después las escoliosis congénitas por malformaciones congénitas, traumáticas, infecciosas, etc. Las que más van a ver ustedes
son las escoliosis del adolescente, más de 10 grados, más de 10 años, perdón, con antecedentes familiares. Hay que ver bien la edad de inicio, porque hay algunos que aparecen antes, la progresión, la maduración sexual. Generalmente a nosotros nos importa mucho la madurez sexual porque cuando comienzan la madurez tienen 2 años más para poder aumentar esa curva y si recibió algún tratamiento anteriormente. Y el examen físico tiene que ser sistematizado, sin ropa, con ropa interior. Y lo primero que vamos a ver es el desnivel de las caderas. Porque en este caso, claramente, ya estamos hablando de escoliosis, pero muchas veces la consulta es por una escoliosis, entre comillas, y en realidad cuando lo paramos, lo que tiene es un desnivel pelviano, un miembro inferior mayor que el otro. Si tenemos un miembro inferior mayor que el otro, como yo siempre les digo, es como si ustedes se pararan poniéndose un zapato sí y un zapato no. Entonces, la columna es móvil y va a tratar de moverse para dejar la cabeza en el medio, pero no quiere decir que tenga una escoliosis, porque si lo compensamos la pelvis, poniéndole el otro zapato o sacándoselo, compensamos la pelvis, entonces vamos a ver que mejora la columna. Entonces, siempre sistematizado, descalzo, solo con ropa interior, parado, verlo de frente, verlo de perfil y verlo de espaldas. Primero descartar el desnivel de las caderas y después ver para dónde es la curva, ver también las escápulas y ver los hombros, porque también a veces hay desnivel de hombros. Siempre, incluso nosotros hacemos fotos de frente, de perfil. En este caso no puse la foto de frente porque era una niña y son fotos viejas y no tenemos la firma del consentimiento y por lo tanto no lo puse. Y la maniobra de Adams, saber hacerla bien. La maniobra de Adams se hace con los pies juntos, con las manos juntas y va hacia abajo intentando tocar los pies, pero nunca tiene que dejar de soltar las manos. Y no pueden doblar las rodillas, o sea, es hasta donde llegue. La maniobra de Adams tiene una sensibilidad para la escoliosis muy importante en curvas mayores de 20 grados. Por supuesto que esta es una curva muy importante, ¿verdad? También, otra de las cosas que podemos ver es la simetría del triángulo del talle, que es el triángulo que se forma entre el cuerpo y los brazos, eso es lo que se ve. Y nosotros también vemos lo que es el nivel o la compensación de la cabeza entre C7, la apófisis espinosa de C7 y la apófisis espinosa de la última lumbar. El tipo de curva, como dijimos, se denomina por la convexidad y se hace más evidente entonces con la maniobra de Adams. El examen neurológico es muy importante en las escoliosis. Siempre hay que valorar fuerza, sensibilidad, tono, reflejos osteotendinosos y los reflejos cutáneo-abdominales. Los cutáneo-abdominales se plantea que no es que aparezcan o no aparezcan, porque hay niños que pueden no tenerlos o tenerlos bajos, pero lo que importa sobre todo es la asimetría de los reflejos o la simetría de los reflejos. Porque en una escoliosis, sobre todo en escoliosis de rápida evolución o escoliosis de inicio precoz, lo que se llama early onset escoliosis, escoliosis de inicio precoz a los 4 años, 5 años o menos, tenemos que descartar, sobre todo cuando hay una progresión rápida, elementos neurológicos de siringomielia, de Chiari, entre otros. Y increíblemente a mí siempre me dicen que, es más, he hecho diagnóstico de tumores por seguir los reflejos cutáneo-abdominales. El examen de piel también, descartando neurofibromatosis, descartando malformaciones cutáneas o mechones de vellos que nos hagan pensar en malformaciones. O, por ejemplo, el biotipo, si es un marfanoide, que tiene más riesgo por su propia patología de tener una escoliosis también. La imagenología también, frente y perfil, ideal espinografía.
Y en la espinografía hacemos lo mismo de siempre, medimos las curvas, las rotaciones de los cuerpos, acuérdense que dijimos que era tridimensional, nos permite clasificar las curvas y ver qué tratamiento le vamos a hacer. En la espinografía nos permite ver las crestas ilíacas y por lo tanto vemos el riser, que es la aparición del núcleo de crecimiento de la espina ilíaca, y a veces también el cartílago trirradiado de la cadera que se cierra en las niñas a los 12 años, por ejemplo. Entonces podemos saber la progresión, podemos presuponer la progresión que va a tener. Y otra vez, no quiten el ejercicio físico, no lo quiten. Limítenlo de repente el ejercicio físico de hiperextensión o de carga de peso, pero estimulen deportes sin impacto, tonifican, le dan confianza, le estimulan la independencia. No le quiten el deporte a los niños. Y las guías de tratamiento están basadas también en el valor angular de las curvas. No es acá lo que importa. Nosotros generalmente vamos controlando las curvas entre 10 y 20 grados, entre 20 y 40 grados a veces se plantea un corsé y después el plan quirúrgico. Bueno, si tienen preguntas vayan anotando. Pie plano. Vamos a hablar de pie plano. ¿Existe el pie plano? El pie plano, como definición, es la caída o desaparición del arco longitudinal interno durante la fase de apoyo del pie. Fase de apoyo del pie. Pero el pie generalmente es plantígrado. O sea que es un pie normal que cuando apoya desaparece la bóveda interna. No siempre es patológico. Nosotros lo controlamos, esto es un podoscopio, es ese aparato con espejos y vidrios que nosotros tenemos, pero siempre lo vemos de atrás apoyando al niño, ¿sí? Y muchas veces lo que vemos es sobre todo el retropié, esta parte de atrás que es valgo, se va para adentro el tobillo. Eso es lo que generalmente tienen, porque si ustedes lo ven de arriba el pie, parece que no tuviera bóveda. Nosotros en el podoscopio le vemos el apoyo. Y una de las cosas que le hacemos hacer es que se pongan en puntas de pie mirándolo de atrás y van a ver que el pie se corrige. El pie plano indoloro no es patológico, es una variante del pie normal y hasta un 20% de la población no va a llegar a tener nunca una bóveda plantar interna linda como para decir no tiene un pie plano. Pero además tenemos que el niño, a medida que crece, va formando su pie y su apoyo y hasta los 8 o 9 años no tenemos el pie como tiene el adulto. Por lo tanto, no es correcto decir que un niño pequeño, menor de 10 años, tiene un pie plano. Patología discutida, a veces debilidad muscular. Voy a ir un poco rápido, porque ya voy 28 minutos. Generalmente son asintomáticos, tienen desgaste de calzado, es más estético que otra cosa. Lo que vimos, lo que tiene es un retropié valgo, un medio pie hacia la planta, con la maniobra de ponerse en puntas de pie o con la prueba de Jack, que es levantando el dedo gordo, se forma la bóveda. No se necesita radiología, solamente pedimos radiología cuando un pie plano es doloroso y es espástico, es duro, porque ahí queremos descartar la malformación tarsal. Y el tratamiento generalmente también es conservador, se plantea ejercicios de tonificación de los músculos flexores, elongación del tríceps, porque muchas veces al tener el retropié valgo se acorta el tríceps, y lo que yo les mando a usar es calzado con contrafuerte firme, ¿sí? Muy pocas veces y muy discutida el uso de las plantillas con la bóveda interna. Lo que yo siempre les digo es, no les voy a poner un bastón a algo que no lo necesita. Y el tratamiento quirúrgico es de excepción y ni lo voy a mostrar. ¿Me da tiempo, Isel, para algo más? Bueno, otra de las cosas que también es muy frecuente de consulta son los desvíos angulares. Tenemos más. Desvíos angulares y rotacionales. Los desvíos angulares
son frecuentes, son motivo de preocupación de padres y abuelos, y la mayoría son fisiológicos y se resuelven con el crecimiento. La alineación y orientación de los miembros inferiores siempre la analizamos en 3 planos: frontal, horizontal y sagital. Y muchas veces los trastornos son mixtos. No solamente es chueco, sino también que rota. Por ejemplo, les voy a mostrar la foto. No solamente, por ejemplo, esta chiquita es chuequita, tiene un genu varo, pero también tiene una tibia vara y tiene una intrarrotación de la pierna. Entonces, por eso hablamos en conjunto con todas de estas alteraciones. Y vieron que digo alteraciones y no patología. ¿Por qué? Porque se sabe que los niños tienen cambios fisiológicos que ya fueron descritos en el año 75 con casi 1.500 niños evaluados, en los cuales desde que nace hasta los 2 años tienen varo, chuecos para afuera y intrarrotación. Entre los 2 años y medio y los 5 años tienen valgo, rodillas para adentro. Y después, a medida que crecen y hasta los 12 años, van mejorando, siendo lo que tengan que ser, porque no se olviden, muchas veces yo me río para adentro, no se los digo a los padres, pero viene y me dice, yo no sé qué voy a hacer, esta niña es igual al padre. Y sí, va a ser igual al padre, pero en los primeros años de vida pueden ser más chuecos para afuera, genu varo, o para adentro, genu valgo, aunque después no sean igual al padre y sean igual a la madre o al abuelo. Entonces acuérdense que en este caso evidentemente hay que controlarlos, pero son solo diferencias entre las personas. En la anamnesis siempre hay que preguntar antecedentes traumáticos, otras enfermedades intercurrentes. La evaluación clínica es lo que nosotros llamamos el perfil rotacional de Staeli, porque nosotros decimos, ¿dónde está la alteración o la deformación, entre comillas? ¿En el fémur, en la tibia, en el pie? ¿Es simétrica? Entonces valoramos el ángulo fémur-tibia, la distancia intercondilia y la distancia intermalleolar. La distancia intercondilia, sobre todo cuando son varos, y la distancia intermalleolar, sobre todo cuando son valgos. Y yo les hago hacer fotos a los padres una vez cada 6 meses, porque a veces se ponen nerviosos, desnudos o con ropa interior, que uno se agache para que la foto sea siempre de frente y que me traen la foto. Porque muchas veces no nos acordamos. Y lo que yo les decía, muchas veces este varo también se acompaña de intrarrotación. Lo sentamos, rodillas flexas, y vemos que el pie se va para adentro, pero en realidad es la pierna que tiene una intrarrotación. Y eso también es normal en el correr de los primeros 8, 9, 10 años de crecimiento. Y esta foto sí está autorizada por los padres. Estas son las fotos que nosotros mandamos sacar, de frente y de atrás, y es la misma niña en enero de 2013 y en mayo de 2014. O sea, con 1 año y unos meses de diferencia, misma niña, ven que corrigió. En este caso, la imagenología tampoco es necesaria generalmente. Yo la pido solamente cuando veo por fotos que aumenta mucho o que es asimétrico, que una pierna es más que la otra, para adentro o para afuera, que es muy rápidamente progresiva o que pensamos que tiene otra enfermedad de base, ¿sí? O si se presenta, por ejemplo, después de un traumatismo, después de una infección. Y entonces lo que pedimos es la teleradiografía o goniometría, porque teleradiografía para los imagenólogos a veces es la radiografía de mandíbula, de maxilar. Entonces, en la teleradiografía lo que vemos en esta de la izquierda es desde la pelvis hasta el apoyo de los pies. Y ahí podemos marcar bien. Esta otra es una paciente que tiene una displasia ósea. Y siempre, por supuesto, hay que descartar el raquitismo renal, la enfermedad de Blount, la lesión fisaria postraumática o posinfecciosa. Nosotros a veces hacemos, por supuesto, tratamiento. Esta foto es del final, pero esta era una niña que tenía una enfermedad renal que pudo ser trasplantada.
Nosotros igual, hasta que no se controle esa enfermedad, nosotros no hacemos ningún tratamiento, pero le pusimos en los últimos años, en este caso tenía 10 años, le pusimos esto de acá que se llama placa en 8, que es para guiar el crecimiento, y logramos esto. No lo hacemos si es algo mínimo y si vemos dentro de la familia que es igual. No estamos haciendo cirugía estética, ¿de acuerdo? Y bueno, y siempre mirarlos de pie y mirarlos para atrás, sentados, perdón, porque muchas veces tienen la rotación de la pierna. Y bueno, no tengo casi minutos, no sé si quiere que hable algo de dolores de crecimiento o dejamos acá. Sí, hablamos de dolores de crecimiento. Bien, porque son muy frecuentes y en realidad los dolores de crecimiento son muy prevalentes. Hay familias que tienen dolores de crecimiento. Yo los jorobo y les digo, yo no tuve porque no crecí mucho. Pero bueno, es bastante frecuente y en realidad a los padres los altera mucho porque es un dolor que durante el día tienen todas sus actividades normales. Corren, juegan, saltan, bicicleta, cama elástica, hacen todo. Y de noche es como el rayo en el cielo estrellado. De noche lloran, que no los aguantan. Evidentemente, nosotros los vemos, exploramos bien, tienen un predominio nocturno, despiertan al niño en la noche, es intensísimo. A veces los padres se sienten mal porque le dan analgésicos. Yo siempre les digo, bueno, si le tenés que dar algo, dale, pero de repente hacerle agüita con azúcar, ¿verdad? Porque el niño ya sabe que le va a dar algo. Que le haga masajes, que si ese día tiene mucha actividad, por ejemplo, le dé un baño calentito, de agua calentita de noche, que le haga algún masaje en los miembros inferiores. Pero generalmente el dolor es bilateral, es muscular, desaparecen después en forma espontánea si logran pasar esos 10-15 minutos y por supuesto que ceden con analgésicos. Son calambres. Los dolores pueden iniciarse chiquitos, los niños entre los 3 y los 5 años, pero también pueden aparecer, y a mí esto me llamó la atención porque yo busqué de dolores de crecimiento que uno generalmente no está al día, vamos a decir, y Peterson, por ejemplo, ustedes después les queda esto, los refiere que se dan entre los 8 y los 12 años. Yo no lo veo, yo lo veo hasta los 8. Generalmente no los veo después. Después hay otros dolores que son más dolores óseos, ¿verdad? Y bueno, como decíamos, la etiología es incierta, causa inespecífica, hay varias teorías. La teoría de la fatiga, el ejercicio intenso o excesivo durante gran parte del día. Eso podría causar microtraumatismos acumulativos que llegan a aumento de la generación de mediadores de la inflamación, por eso los calambres. Y como se plantea que el crecimiento infantil es más nocturno por cuestiones hormonales, por eso también es que duele de noche. No lo voy a leer, no se los voy a leer, pero hay un acta ortopédica mexicana, que acá está el paper, que habla de diagnósticos, le da puntajes, y lo que hay que hacer es estiramientos, elongaciones, masajes, aumentar la flexibilidad, mejorar la circulación sanguínea, darle un baño de noche, etc. Y bueno, si necesitan analgésicos, no se sientan mal, denles analgésicos. Las banderas rojas en el dolor óseo sí es cuando es unilateral, cuando es continuo, cuando está asociado a una afección sistémica, cuando tiene antecedentes de patología maligna y evidentemente no lo hacemos de inicio, pero evidentemente tampoco nosotros vamos a ponernos el dedo en el ojo y si hay que hacerle una radiografía, se hace. Bueno, muchas gracias. Me pasé un poquito del tiempo, pero querían que hablara. Y bueno, no sé cómo es ahora, si tienen preguntas. Pie plano doloroso, ¿a qué se refiere? ¿Duele el pie, la columna? No. Pie plano doloroso es exactamente eso.
es un pie plano, o sea que no tiene la bóveda interna, pero que tiene dolor, no solamente dolor en el sector interno, que a veces pueden tener dolor por distensión ligamentaria, pero sobre todo tienen dolor en el sector externo del pie, del pie, no de la columna. Acá duele el pie y generalmente es rígido, es un pie rígido, no flexible. Entonces ahí tenemos que descartar lo que se llama malformación tarsal o barras tarsales, y eso sí lo hacemos con una radiografía. Pero es un pie totalmente diferente. Si ustedes vieron las fotos que yo les puse varias, un pie flexible es un pie que si yo le hago poner en puntas de pie, el pie retoma la bóveda que no tiene cuando apoya. Pero este otro pie doloroso generalmente es rígido, no es dolor de columna. El pie, las alteraciones de los pies no dan dolores en la columna, no dan dolores en la columna. ¿Qué conducta ante antepiés valgos o antepié aducto? Bueno, antepié valgo es una cosa, un antepié valgo, imagino que debes de decir, como yo mostré las fotos, que la parte del medio del pie se va como para abajo. Mi conducta, en principio, son ejercicios que fortalezcan la musculatura de la planta, de los músculos de la planta del pie. Andar descalzo, pero cuando va a usar calzado, calzado de contrafuerte firme. Esa es mi conducta. Y después la otra decía el antepié aducto. Eso es otra cosa. Eso es un pie con un apoyo normal que solamente los metatarsianos y los dedos se van para adentro. Es totalmente diferente. No lo puse acá porque el antepié aducto puede ser que solamente tenga eso el niño, generalmente se ve ya cuando nace, o una secuela de un piebot, de un tratamiento de un piebot. En ese caso es otro pie, no tiene nada que ver con esto que hablamos, y lo que hacemos generalmente también son ejercicios de estiramiento y uso de férulas AFO, Ankle Foot Orthosis nocturna. En los pies planos, ¿por cuánto tiempo se usan los plantares? En principio, espero que nunca. Por eso, yo trato de no usar plantares, excepto que sea un adolescente con mucho peso y un pie, yo les digo, un pie muy feo, que realmente apoyen mucho hacia adentro, que les empiece a dar dolor ese estiramiento del sector interno, que les duela el tibial posterior, que pasa por esa zona de ahí. A veces también asocian un escafoides más grande o un escafoides secundario y eso hace que el tibial anterior se tense mucho, se estire y les duela. Entonces yo ahí les hago ponerlos un plantar con bóveda, pero sobre todo trato de que hagan ejercicio y de musculatura de los músculos de la planta del pie. Dolor unilateral en talón con el ejercicio en niños de 8 a 10 años. Bueno, vieron que ¿puedo pasar un chivo que es de ustedes? En noviembre tenemos las jornadas de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, sí, el curso online que nos toca a ortopedia, y la verdad que estamos como locos, pero la verdad que estamos muy contentos y vamos a hablar de esto que tú preguntás, que en realidad es un dolor óseo. Por eso vieron que yo les dije, en el adolescente o ya más de 8 o 10 años empiezan a haber otros dolores. Eso, un dolor en el talón, aunque sea unilateral, que no tenga ninguna otra alteración. Vamos a ver, porque ahora me decís, tenía un tumor en el calcaño, sí, puede ser. Pero digo, un dolor mecánico de uno o de los dos talones y sobre todo mecánico cuando hace ejercicio, puede llegar a ser una osteocondritis, pero no tiene nada que ver con esto que nosotros planteamos. Pero vayan al curso y lo van a ver. Niña con varo, varo imagino que de la rodilla, cerca de 4 años, con gran rotación interna que se cae mucho, ¿qué recomendar? Que siga creciendo. Generalmente nada. A los 4 años, además, yo a veces los mando niña o varón,
los mando a hacer ejercicios que les hagan caminar en extra rotación, pero en realidad es esperar a los padres. Yo entiendo también que a veces los padres se ponen muy, muy nerviosos, pero hay que esperarlos que crezcan, no se les puede hacer nada. En algunos países, y si ustedes leen trabajos argentinos, los argentinos usan mucho ortesis. Nosotros no las usamos, porque ellos las usan a los 4 años y a los 8 se las sacan y dicen, perfecto, los arregló. Pero en realidad esa es la evolución normal del niño, que se mejore solo. Yo te diría, bueno, controlarlos un poquito más de cerca, mandarles a hacer ejercicios que hagan rotación externa, por ejemplo el ballet, que los hace poner en 10-10, pero dejarlos crecer en realidad. Ya está, bueno, muy bien. Bueno, les agradezco mucho, tanto a la Sociedad Uruguaya de Pediatría como a todos los que están ahí atrás, que no sé quiénes son, pero les agradezco mucho que hayan estado